tercer encuentro que tenemos del seminario Diversidad e Interculturalidad en la escuela. En la multiplicidad de voces que conforman las historias de la cultura. Nos parece pertinente esta pregunta, ¿por qué? Porque sin esta pregunta me parece que siempre escuchamos las únicas voces, las voces que siempre se habían escuchado, y dejamos de escuchar, ¿sí?, las voces múltiples. Sabemos que la escuela está conformada por diversidad de actores sociales y de individuos que se forman la escuela, ¿sí?, justamente en esa sociedad. Hoy nos visita el profesor Carlos Martínez Sarasola. Ahora, alumnos de quinto año de la escuela primaria número 2, junto con su profesor Franco Campos, va a darle la bienvenida a este lugar de encuentro a través de la música, del arte. Primero realizarán un darí mapuche para agradecerle a Carlos y desearle una buena jornada y charla hoy desde esta casa de estudio. El darí es una canción que a veces puede ser sagrada. Primero, la Pichidomo, pequeña niña, les leerá en castellano esta bella poesía mientras suena el neoquín y el curcú. Luego el profesor cantará en idioma mapuzungún la canción Yaquiliqué, sagrada canción que solía cantar la abuela Carmen Nahuel Tipay en alto neoquino. Para cerrar y desearle un buen regreso a Carlos en su vuelta a Buenos Aires, niños y niñas representarán y cantarán la canción Chaltén de Hugo Jiménez Agüero. Tierra de la Piniqué, está cayendo mucho granizo grueso en las lagunas secas, se derrite. Así nos sucede con nosotras dos hermanas. Si fuésemos sal, si fuésemos un puñado puesto en agua hirviendo, nos derritiríamos. Si fuésemos azúcar y nos echaríamos en el agua caliente, nos derritiríamos. Esta canción de Carmen Nahuel Tipay. Ñapilinqué, ñapilinqué, ñapilinqué mapú. Ñapilinqué, ñapilinqué, ñapilinqué mapú. Ñaquelenguame que se chacanga chacó, venga maitani chiu, la milame y la mien, la milane y la mien, río congame que se chacanga chacó. Treque, treque, lumeo, treque, treque, lumeo, uchacanga chanco, peina maitani chiu, la milane y la mien. Trapiñe piliumai, patutucunque leumai, guacuacule checo meo, lío como famaño la mien. Asupurrak liumai, liufe liu la mien. Arre como patetucun y liuma, arre con fe meu, liufe liu la mien. Si asunien manche, asupurrak leumai, liufe liu la mien. Arro como patetucun y liuca la mien. Ñapilinqué, ñapilinqué, ñapilinqué mapú, ñapilinqué mapú, ñaquelenguame que fecha tanga tranco. Guay ni puñi, ñe wen te wen la wen, peñiñe y cuchaimi, highway la wen, inapa piu que lonco.
longoneimi, ruca, ruca, la buena, piña y hue, piña y mi, peñi, peñi, la buen fe, peña y mi, peña y mi, peña y mi, choifil, choifil, ñe, 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 jotehue, jotehue, jotehue. En este pedacito quería agradecer a la escuela primaria número 2, a su directora Aurelia, por Caro que está ahí acompañándonos, a todos mis alumnos por confiar en toda esta parte y creer en el arte y en el arte de esta manera, en el arte americano, en el arte nuestro, ¿sí? Y a las familias de las mamás que siempre me acompañan, están en todos lados, a la familia Rubio especialmente. Vamos a cantar para darle la bienvenida a ustedes y para que Carlos tenga un buen viaje de regreso. Las antiguas abuelas mapuches siempre tenían esta costumbre de recibir a los invitados con un taín, con una canción, a veces sagrada, ¿sí? Y para despedir a esa familia, para que tuviera buen viaje, se le deseaba un buen regreso, muchas veces con una canción también. Elegimos Chaltén.
sí les quiero decir que cuando llegan los españoles, los conquistadores en el siglo XVI, que es el mapa aproximado de los pueblos originarios a la llegada de los conquistadores, esto era el resultante de un proceso de esta cantidad de años. Culturas que se fueron constituyendo a lo largo de todo este tiempo. Tenemos los pueblos originarios de la montaña, como yo lo llamo, lo que sería el noroeste argentino, una gran cantidad de pueblos con grandes concentraciones demográficas. La mayor cantidad de personas estaba acá, vivían acá, en los centros urbanos del noroeste. Agricultores sedentarios y con la técnica de la agricultura que llegaban hasta lo que es el centro de la Argentina. Los mechingones, salverones, huarpes, acá en la zona de Cuyo, eran agricultores. Luego tenemos la zona de las llanuras, Pampa, Patagonia, y la zona del Chaco, que eran grupos de cazadores y recolectores. Muchas veces culturas que hay una visión equivocada de esas que eran culturas empobrecidas. Bueno, nada que ver, ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso, ¿no? ¿Qué vas a hacer con un perro acá? A mí me gusta que los perros acompañen acá, así que no me molesta para nada que estar acá. Me parece muy bien que ustedes se incorporen a los animales en la medida que se porten bien. Luego tenemos el litoral de Mesopotamia, que eran grupos que provenían de la selva amazónica. El origen estaba en la selva amazónica, horticultores, pescadores. Y luego tenemos en el extremo sur los llaneros fueguinos, grupos, los llaman Aracaluf, que vivían prácticamente la mitad del tiempo sobre canoas. Muchas de estas formas de vida tenían que ver con el resto del continente sudamericano. Es decir, eran como expresión de lo que estaba pasando en toda Sudamérica. Es decir, que lo que hoy el territorio argentino albergaba todas estas formas de vida disímiles, desde la gente que vivía en las canoas hasta los agricultores del noroeste, pasando por los cazadores de la llanura. Una gran variedad cultural, lo que hoy llamamos la diversidad cultural riquísima. Simplemente acá vamos a mostrar algunas imágenes del refinado arte que tenían estas culturas. Hace poco tiempo empezó a valorarse acá en el territorio lo que hoy llamamos el arte originario, el arte que tenían estos grupos culturales, ¿no? Trabajos en piedra que parecen esculturas modernas, ¿no es cierto?, del noroeste. Las cerámicas, todo el uso y las pinturas y los diseños tienen que ver muchas veces con un arte ceremonial. Hoy lo llamamos un arte ceremonial. En realidad los pueblos indígenas no tenían una palabra equivalente a arte. Esto es importante. No existía lo que nosotros entendemos por arte en ellos. Para ellos lo que hoy es un arte era parte de la vida cotidiana. Estaba integrado en la vida cotidiana, en la vida ceremonial. ¿Sí? Bueno, piedra, cerámica, todas las materias primas trabajadas, la orfebrería, círculos de bronce, gran variedad de piezas de metal. Madera. Esta es una pieza muy excepcional, la puse porque justamente es muy excepcional. Es un tubo para inhalar sustancias psicoactivas. Es una pieza muy rara, pero fíjese, es una pieza muy pequeña, se acopla, ¿no? Es una pieza muy pequeña, pero fíjese los detalles. Es una persona que está con un tubo a su vez de inhalar y acá abajo tiene un cachorro de jaguar, que era el animal sagrado. Están inhalando juntos al mismo tiempo, ¿no? La sustancia sagrada. ¿Me ven? La frente, el costado y la parte de atrás. Es una pieza muy rara. Piezas muy elaboradas, sumamente detalladas. Y esta es una pieza que elegí porque es la síntesis de lo que pasaba cuando llegaron los españoles. Cuando llegaron los españoles, los incas habían ingresado al noroeste argentino
y lo ocuparon durante casi medio siglo el noroeste. Y esta es una pieza encontrada en una tumba, en una sepultura. Es una pieza incaica, fíjense, es una miniatura, ¿no? Una miniatura tiene dos características: tiene los textiles, el envoltorio textil, que es típico del mundo andino, y tiene un tocado de plumas, que es típico de la selva. Los incas eran personas que les interesaba mucho la selva, siempre querían ir hacia la selva, siendo originarios de la montaña, ¿no? Esto también demuestra el gran intercambio y dinámica que existía en las distintas regiones. La antropología misma no ha terminado de estudiar a fondo esta situación, de cómo las culturas originarias estaban totalmente en contacto muy estrecho. Y zonas que hoy se consideran que estaban aisladas, o como la selva, por ejemplo, no, había muchísimo intercambio. Cuando llegan los conquistadores se produce una situación en todo el continente de resistencia, por más que hubo algunos encuentros pacíficos, pero en general hubo resistencia. Ahí es un mapa con los principales focos de resistencia en el territorio argentino, en la quebrada de Humahuaca, cuando los conquistadores entran por el norte, en los valles calchaquíes, en las sierras centrales, con los cumichingones, acá en lo que es la provincia de Córdoba, en el Chaco salteño con los guaraníes y los guaycurúes, y el litoral con los guaraníes. Esos son los principales focos de resistencia a los conquistadores. Quedó bastante liberado el territorio de Pampa y Patagonia y parte del Chaco, que ahora lo vamos a ver porque produjo un fenómeno en la historia argentina pocas veces estudiado, pero que es muy importante tener en cuenta. Yo a lo largo de mis estudios como antropólogo, y acá les pido un poquito de disculpas a los historiadores porque yo me metí bastante con la historia, siempre me meto con la historia, pero no, yo no me quiero meterse. Eso de que no, yo como soy geógrafo, entonces yo creo que hoy ha cambiado un poquito este asunto. No hay que tener miedo de hablar de otra disciplina porque uno tiene ideas o aportes para hacer, ¿no? Entonces, con la disculpa del caso, yo tuve una visión histórica del tema, siempre me preocupó, ya de muy niño, y cuando ingresé a la universidad, peor todavía, que me preocupaba en encontrar una hilación de qué es lo que había sucedido con los pueblos indígenas. Es decir, que sabíamos los pueblos indígenas cuando llegaron los conquistadores, los grandes grupos siempre considerados los incas, los mayas, los aztecas, todo lo demás. Bien, gracias. Y luego, momento culminante, la conquista del desierto, la colonia, y después desaparecían los indígenas, no existían, desaparecían del mapa, ¿no? Entonces yo lo que planteé desde siempre es que los indígenas, bueno, yo hice una investigación que fue fruto de mi primer libro, que estaba por ahí, Nuestros paisanos los indios, donde planteó la hipótesis de que los indígenas siempre estuvieron aquí. Pero no solamente que siempre estuvieron aquí invisibilizados, negados, olvidados, rechazados, etcétera, etcétera, sino que fueron protagonistas activos de nuestra historia. Que esto sí que ha sido doblemente negado, ¿no? Entonces, este protagonismo de los pueblos indígenas, yo planteo algunos hitos, como por ejemplo la constitución de los territorios indígenas libres. Yo los territorios indígenas libres, voy a pasar un mapa, los considero aquellos territorios que quedaron en poder de los indígenas también hasta fines del siglo XIX. Es decir, hasta fines del siglo XIX, prácticamente la mitad de los territorios de la Argentina, de la Argentina, estaban en poder de los indígenas. Con todo lo que ello significaba, la continuación de su forma de vida, la continuación de su cosmovisión, la participación indígena en las invasiones inglesas, muy poco conocido el tema, pero creo que les mandé un articulito sobre eso, ¿no? Sí. La participación del ejército de los Andes en la relación con San Martín, también muy ligado a todo esto, ¿no? Tampoco sabemos bien quién era San Martín, ¿no? Se dice que San Martín hay una teoría bastante
bastante asiduo que San Martín en realidad no era el hijo de quien se dice que es, sino que era un mestizo. ¿No? ¿Conocían ese cuento de ustedes? Sí. Bueno, Hugo Chumbita, ¿no? Dice que era hijo de Rosa Guarú, que era la madre de leche de San Martín, digamos, con una señora criada. Es muy posible que haya sido eso. San Martín era un personaje muy rechazado en los círculos de Buenos Aires cuando llegan, y era rechazado incluso por su color de piel, y bueno, así que algo había. Las proclamas de la independencia traducidas a los idiomas autóctonos. En 1816 las proclamas de la independencia se traducen en 3 idiomas autóctonos: el guaraní, el quechua y el aymara. Bueno, la gesta oculta del comandante Andresito, el líder guaraní del nordeste, otro personaje muy olvidado de la historia, el comandante Andrés Guapularí, llamado el comandante Andresito, el ahijado de Artigas, un mestizo guaraní, que durante prácticamente 4 años gobierna lo que hoy es Misiones y Corrientes. Es el único caso de la historia argentina donde un indígena estuvo a cargo del poder en una parte de lo que es la Argentina. Bueno, el mestizaje, generador de tipos humanos nuevos, el Cabecita Negra, que en la década del 40 tuvo tanta incidencia cuando las masas del interior irrumpen en Buenos Aires y ahí son peyorativamente denominados como Cabecita Negra, que en realidad eran personas mestizas o directamente descendientes de indígenas que luego se transforman en una bandera, ¿no? La persistencia de las lenguas madres, el quichua, el guaraní, hablando mucho más allá de los grupos originarios. Hay grandes territorios hoy en la Argentina donde se hablan estas lenguas, y los intentos de muchos líderes indígenas hasta el último momento de buscar caminos de participación igualitaria. Esto es una cosa muy poco sabida y muy, yo creo que la historiografía oficial intencionadamente ha negado esto. ¿Qué se ha dicho en los momentos previos de la conquista del desierto? Que bueno, que la Pampa estaba habitada por grupos originarios de salvajes, de bandoleros, de gente que estudia los poblados de frontera. Sí, es cierto, había un enfrentamiento, hubo un enfrentamiento. Pero paralelamente a ese enfrentamiento, donde el enfrentamiento de los indígenas, en una historia de buenos y malos, era la violencia de los indígenas, una violencia de respuesta a una agresión que estaban recibiendo. Y hasta último momento, a pesar de esas violencias sistemáticas que se desarrollaban, los grandes líderes indígenas proponían coexistir con la sociedad que se estaba formando. Esto yo lo planteo en un libro que se llama La Argentina de los Caciques, que es el pensamiento de ellos. Hay cerca de 1000 cartas de caciques en repositorios de todo el país. El Archivo Franciscano de Córdoba, el Archivo de Mendoza, el Archivo de La Pampa, el Archivo General de la Nación, el Archivo del Museo de Luján, el Archivo Mitre, en Buenos Aires. Los caciques escribían, y le escribían a los presidentes de la nación, a los jefes de frontera, a los sacerdotes. No escribían ellos, tenían sus lenguaraces. Más allá de que algunos saben que hablar castellano, sino que sabían escribir, que habían aprendido. Pero bueno, son dos cosas muy negadas por nuestra historia, ¿no? Esto no era mucho más cómodo hacer una historia donde se negara todo esto, obviamente para justificar todo lo que vino después, ¿no? Bueno, la resistencia cultural post-conquista es cierto. Bueno, esto es lo que yo les decía, Esto es una aproximación de lo que está en amarillo, los territorios, lo que yo llamo los territorios indígenas libres. Eso permaneció como territorio libre indígena hasta la conquista del desierto. Es decir, lo que hace Roca es decir, bueno, señores, esto hay que terminar con esto de que venimos, basta. Hay que tomar los territorios, hay que unificar jurídicamente a la nación, y con lo cual hay que tomar esos territorios, ¿no? Pero hasta, fíjese que la conquista empieza en la conquista de Roca, 1878, y termina en 1885, 1886 más o menos. O sea que hasta esa fecha en que caen los últimos líderes en Neuquén, esos territorios estaban en poder de los indígenas.
Hay un elemento muy importante en estas culturas, en los territorios indígenas libres, que es la llegada del caballo. El caballo es un animal que no existía en América, sino con los conquistadores. Y el caballo es rápidamente incorporado por estos grupos de la llanura. Rápidamente es incorporado. Y eso es algo muy importante, porque hay muchas transformaciones a nivel de la cultura y produce una serie de cambios en esas zonas determinantes para lo que pasaría después. Se transforma la cultura pedestre en ecuestre, obviamente, la expansión notable del territorio ocupado, el crecimiento de las comunidades y la complejización social, el fortalecimiento de las jefaturas o los cacicazgos, el nuevo rol de la mujer, cambia mucho las relaciones internas en el seno de la comunidad a partir de la incorporación de este animal, ¿no? La incorporación de un nuevo momento ofensivo y defensivo, el cambio de la actividad económica, apropiación y comercio de ganado, es decir, a partir de la incorporación del caballo es mucho más fácil ir a los poblados de frontera y tomar los ganados del hombre blanco. La alimentación cambia, porque incluso el caballo pasa a ser fuente de alimentación, y la relación profunda, que yo casi defino como una relación espiritual entre el hombre y su compañero animal. Esto es muy importante porque el ejército argentino, que tenía los caballos que se llamaban patrios, ¿no? Hasta durante mucho tiempo el caballo del ejército argentino se decían unos patrios, a diferencia del caballo pampa o el caballo indio, que era un caballo particular que había hecho el indio para su uso personal. Es decir, el indígena toma el caballo y lo adecua a sus necesidades. Lo entrena de una manera particular, no lo doma sino que lo amansa. Hay un trato de ser vivo a ser vivo. Y esto en nuestra concepción es muy difícil de entender, ahora se entiende mucho más porque hemos avanzado bastante en este terreno, pero para los grupos, las personas indígenas, las plantas, los animales y las personas están en el mismo pie de igualdad. Son todos seres vivos, diferentes, pero estamos en el mismo pie de igualdad. Y la comunicación que se produce entre estos distintos seres vivos es una de las claves de la cosmovisión indígena. Hay escritos, incluso libros por los militares, tratando de explicar el misterio de la relación entre el hombre y el caballo. Esto no sucedió solamente acá, sucedió en Estados Unidos, también en Norteamérica, mejor dicho, en las llanuras, donde las culturas eran muy parecidas y donde hubo un proceso histórico muy parecido. Bueno, acá tenemos algunos dibujos de la época. Esto es un dibujo de Roguelas de 1845, los indios pampas a caballo con su chuza, todo su equipamiento. Acá tenemos otro indio pampa hecho por Mareco, que es un gran dibujante. Y acá más o menos todo el equipamiento básico del indio tehuelche para montar a caballo, ¿no? Todo lo que él utilizaba, la monta de potro, las espuelas tehuelches típicas, bueno, las cinchas, las rodeadoras, el freno, la pipa. Los indígenas fumaban tabaco, no el cigarrillo que fumamos, que se fuma en Occidente. El tabaco es la principal planta sagrada de los indígenas de todo el continente americano. El tabaco es una planta originaria de América. Cuando llegan los españoles, descubren el tabaco. En realidad lo descubren Colón, lo descubren para ellos, acá para otros ya ni ideal. Y el fumar en los pueblos indígenas es un fumar de tipo ceremonial, ¿sí? Distinta a la idea que tenemos nosotros con el cigarrillo, que después fue cuando el hombre occidental toma el tabaco, lo reconvierte en otra cosa. Hay una famosa anécdota de Colón cuando él llega a América. Y al primer día que llega a los países, lo que son los tipos que estaban en las Antillas, y le ofrecen a Colón una especie de, vamos a ver la palabra, una especie de una bandeja con varias plantas, entre ellas el tabaco.
que particularmente estaba llena de tabaco. Y después se ve por la playa que pasan unas personas que estaban, bueno, él no dice fumando, ¿no? Dice que estaban aspiando estas hojas y sacaban humo por la boca, dice, ¿no? Entonces manda 2 capitanes, no me acuerdo los nombres ahora, pero están los nombres, y dice, vayan a investigar de qué se trata esto, ¿no? Los capitanes desaparecen varios días, 1 o 2, vuelven a la semana y vienen por la playa, los ven desde los barcos que vienen fumando por la playa, ¿no? Y luego cuando van a España los detienen, los meten presos, porque la Inquisición española dice que no se podía sacar aliado por la boca, ¿no? Ese fue el inicio del viaje del tabaco desde América hasta Occidente. Después, al poco tiempo más, el cigarrillo estaba difundido por todo el mundo, ¿no? Pero son usos totalmente distintos. Esto es importante, las cosas a tener en cuenta porque son para que podamos acercarnos un poco a lo que es la cosmovisión indígena, ¿no? Bueno, fíjense el caballo, cómo se distribuyó en esas zonas, en el Chaco, en la Pampa de Patagonia, en lo que es el Uruguay, con los charrúas. Antropológicamente esto se denominó durante mucho tiempo el horse complex o complejo ecuestre. Es un término que está en desuso, pero bueno, yo cada tanto lo uso como para ejemplificar, ¿no? Cuando viene el virreinato continúan los territorios indígenas libres. Es decir, España se asienta en la colonización, todo, pero acá los territorios indígenas libres siguen. Un territorio indígena libre en Sudamérica fue la Amazonia. La Amazonia durante siglos quedó. Y aún hoy, a pesar de todos los intentos que se hacen por seguir destruyendo la selva amazónica, se calcula que hay cerca de 10.000 indígenas que viven sin contacto con el mundo, sin contacto voluntario, ¿no? Sí, voluntariamente se han retirado, son lo que se conoce como grupos en aislamiento. Ellos han decidido no tener contacto. Si la selva es una gran defensora, ¿no? La selva es otro mundo, ¿no? Es un mundo aparte. Hay una película que no sé si se puede conseguir, es una película Aguirre de la Edad de Dios, ¿la vieron? No, es Aguirre, la Ira de Dios. Es un capitán, es una historia verídica. El actor es Klaus Kinski, que es un famoso actor que se murió. Es una película vieja, pero es muy interesante como muchas veces el cine se ve esa película y se entendió todo, ¿no? Muestra, es un capitán de Pizarro, cuando llegan al Perú, y un capitán de Pizarro que Aguirre se abre de la expedición y se mete en la selva. Entonces se remonta al Amazonas. La película narra qué es lo que le pasa en ese viaje, ¿no? Y el hecho de meterse en un territorio absolutamente desconocido. Bueno, es muy interesante para la cosa simbólica de lo que fue la conquista y lo que era la geografía americana, ¿no? Bueno, acá hay algunas placas respecto a lo que voy a tener esto, que los virreyes se dieron cuenta que acá en Pampa y Patagonia había una situación que en algún momento iban a tener que resolver, ¿no? Es decir, para ellos, por supuesto, ¿no? De que había una gran cantidad de grupos indígenas que estaban dominando un territorio muy vasto, pero no pudieron hacer nada. Hubo algunos contactos, pero en general la situación fue de status quo. Hay un virrey aquí de Melo que reinició una estrategia de enfrentamiento, pero no pasó a mayores. Lo que sucedió fue que lo que se fue creando una frontera, ¿no? Es decir, es un mapa bastante rudimentario, pero esto es lo que sería el territorio de los colonizadores. El río Salado, que actuó como una barrera natural, y el territorio de los indígenas y el territorio de los blancos. Esto fue un proyecto que ya desde la llegada de los españoles se fue configurando, el famoso tema de la frontera, ¿no? Es decir, nosotros y ellos, nosotros y los otros. Es decir,
esto es una configuración que se dio en la historia argentina, lamentablemente, y que básicamente los indígenas fueron un poco el leitmotiv de esta idea de la frontera. Ahora, fue una frontera para el hombre blanco, entre comillas, porque para los indígenas y toda la gente que vivía en la frontera era un territorio de bastante integración. Hay intercambios, hay infinidad incluso de cuadros de época donde se ve a los indígenas yendo a Buenos Aires a comerciar. Ellos comerciaban toda clase de cosas: plumas de avestruz, pieles de jaguar, textiles, platería. Todo eso vendían los indígenas en los centros poblados y llegaban a Buenos Aires. El jaguar, por ejemplo, era un animal que llegaba hasta... Hoy se calcula que no llegan a 300 los jaguares en Argentina. Básicamente en la provincia de Misiones y algo por acá, en el Chaco. El jaguar era un animal que llegaba hasta acá. Así hasta acá, hasta el sur de la Pampa. ¿No? Fíjense, ¿qué pasa? La piel del jaguar, que era el animal sagrado por excelencia de los pueblos indígenas, era una piel muy requerida y muy cara, era para la venta. Los indígenas comercializaban mucho, después terminaron comercializando lo blanco. Bueno, una imagen del río Salado. Mientras tanto, al interior de la Pampa y la Patagonia se llevaban a cabo una cantidad de procesos bastante interesantes que tenían que ver con una gran mezcla de gente. Porque los pueblos indígenas, además, nosotros tenemos una imagen de que estaban en un estado de pureza, de cosas muy... Sí, algo de eso estaban las identidades de cada uno de los pueblos, pero ellos se mezclaban bastante entre sí. Había un mestizaje entre ellos sin perder su eje identitario, ¿no? Entonces, ahí tenemos un mapa del siglo XVI con los grupos tehuelches que ocupaban parte de Patagonia, con los mapuches araucanos, llamamos en aquel momento, que estaban penetrando ya desde el actual Chile al territorio argentino. Los mapuches ya entraban antes de la llegada de los españoles. Vieron que hay una cierta discusión acerca de no, hay unos grupos que dicen que los mapuches no son originarios porque no sé qué. Sí, los mapuches son un pueblo originario, ¿no? Sí. Y en Buenos Aires, en lo que hoy es Buenos Aires, estaban los querandíes. Acá, ¿ven? Los querandíes es un grupo tehuelche, en realidad. O sea, los tehuelches eran un grupo estaban muy expandidos, incluso los que conocemos como onas o serna, eran también tehuelches, eran de origen. Es un pequeño mapa de lo que pasaba al siglo XVI. Luego, 100 años más tarde, el avance de los mapuches ya es muy notable, también de los pehuelches, que es un grupo que compartía los dos lados de la cordillera. Los pehuelches en el actual territorio neuquino, los tehuelches que avanzan más hacia el norte, y los querandíes que son finalmente derrotados por los conquistadores, especialmente primero por Mendoza y después por Garay, básicamente, ¿no? Y los últimos grupos de querandíes es probable que se retiren al interior de lo que hoy es la Pampa y van a dar origen, junto con pehuelches y mapuches y tehuelches, a un grupo que hoy es bastante conocido, que son los ranqueles. Los ranqueles o ranculches es un grupo reciente, en realidad. Un grupo mestizo que después toma su propia identidad y autonomía, pero es un grupo que está configurado por todas esas otras identidades. Bien. La famosa radicalización de la Pampa que ustedes habrán oído hablar, ¿no? En realidad fue un proceso de ingreso de la cultura mapuche desde el siglo XVI y antes del siglo XVI, sobre todo el territorio argentino, asentamiento y investigación constante de nuevas comunidades, historias guerreras en el plazo de las jefaturas tehuelches, la consolidación de linajes y grandes cacicazgos y jefaturas. Todos esos fueron procesos que implicó la organización, la introducción del mapudungún,
la lengua originaria de los mapuches, la difusión de la cosmovisión, ceremonias, arte tradicional, complejo chamánico, etc. Todo eso trajeron ellos. Pero hubo una persistencia del pueblo tehuelche, o lo llamamos una quena, básicamente los tehuelches del norte, que se mestizaron en nuevas comunidades. Muchas veces las crónicas hablan de los pampas, los indios pampas. Las pampas en realidad es una caracterización geográfica, no es una caracterización cultural. Los indios pampas eran probablemente tehuelches o mestizos de tehuelches con mapuches, ¿no? Que estaban en esa zona. Bueno, la aparición de cacicazgos son jefaturas autónomas, como por ejemplo el cacique Pincel. Pincel, para no hablar del nombre, era un hombre de origen mestizo, probablemente mapuche tehuelche. La supremacía del patrón cazador sobre el agricultor pastoril, cuando los mapuches llegan, los mapuches son un pueblo originalmente de agricultor y pastor. Pero acá cambian completamente su forma de vida, son al revés, ¿no? Es decir, ellos incorporan las prácticas de apropiación del ganado, la apropiación de la transhumancia, hasta que se asientan, pero adquieren un montón de nuevas pautas. La adaptación de prácticas tradicionales mapuches a las locales, como la platería pampa, eso podemos saber algo que es poco conocido, pervivencia del elemento de la cosmovisión tehuelche o con una cuna. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de época, los toldos. Bueno, acá está toda la gente apiñada, no es así, pero bueno, lo traje porque es bastante típica esta imagen. Los toldos eran toldos mucho más grandes que esto. Incluso tenían varias habitaciones adentro. Vivían varias familias. Y bueno, acá las mujeres, los niños, los perros son omnipresentes, los caballos, pero los toldos estaban más separados, más diseminados. Ahí está. Acá de nuevo, la imagen del toldo pequeño, el toldo era mucho más grande, el artista por algún motivo lo hace más pequeño, pero bueno, está bastante bien hecha la situación esto es un cuadro del año 1844. Bueno, el mate, fíjense, ¿no? Esto ya omnipresente en la actualidad, el mate que venía de Misiones, pero se incorporó rápidamente por los indígenas de La Pampa. La cuna, típica cuna que para llevar a los niños pequeños, que se clavaba en la tierra, y entonces el niño participaba de las situaciones de los adultos. Bueno, los perros, muy importantes en las torterías, especialmente los perros cazadores, los galgos. El galgo es un perro que trae en español, el indígena también lo apropia, y es un perro extraordinariamente cazador y guardián. Y sabueso, ¿no? Un sabueso extraordinario. Esto es lo que se conoce como manto tehuelche. Es un manto de guanaco, es una pieza muy rara de ver. En los museos de Argentina creo que hay 3 museos: el Museo Etnográfico, el Museo de la Plata y el Museo Bariloche. Yo no he visto ninguno de los más. Son piezas muy difíciles de ver. Es un manto son 3 o 4 pieles de guanaco cosidas y pintadas. ¿Sí? Se usaba generalmente con 2 motivos. Acá se habla del matrimonio, ¿no? Cuando se casaban, se usaba el manto. Y cuando uno moría, realmente, se lo enterraba con el manto. Son pinturas muy complejas de colores, acá se ve la pintura, ¿no? Son diseños extraordinarios, algunos se conocen su sentido, otros no. Esto es interesante porque el Mauquito era una publicación de época del año 1872, y acá aparece Calfucurá, es una representación del cacique Calfucurá, negociando con un militar, está con la carta, no sé si le vas a ver, y acá al cura le pide que le traiga tabaco.
Sí, padre, dice, yo cautivo de volver, pero tú regalás cigarros. Y le dice la marca, Santuccini mejor, ¿sí? La marca de aquella época, ¿no? Pero lo interesante de esta reconstrucción es que Calfucurá aparece con el manto tehuelche. Esto no es típico de los mapuches, más bien de los tehuelches, ¿no? Esto siempre me llamó la atención, ¿no? Hay algo ahí de justamente esto que estamos explicando del intercambio, ¿no? Es el típico textil mapuche bellísimo, ¿no? Ustedes lo conocerán, hoy en la gran producción de textiles está muy puesto en valor esto, y hay colecciones extraordinarias de aquella época que, bueno, son valiosísimos, ¿no? Fíjense, esos son textiles muy poco conocidos. Esto sí es el típico poncho cacique, poncho pampa, con la guarda que parece la cruz, ¿no? Parece la chacana andina y eso es la cruz pampa también, ¿no? Y este es un poncho muy poco conocido, son los típicos ponchos de los ranquieles. Los ranquieles tienen un poncho muy distinto, fíjense, parece más un estilo andino, con esa guarda, ¿no? De estos textiles han quedado muy poco, se conoce muy poco. Es muy raro ver estos textiles que son muy bellos. Los ponchos tienen una prenda esencialmente masculina. Los diseños de los ponchos tenían que ver con el personaje. Es decir, cada paisano indígena tenía su poncho, su diseño. Lo hacía una mujer o algún hombre, puede ser también, pero generalmente las mujeres, que le hacían el poncho de acuerdo a su linaje, a su color principal. Eso lo designaban generalmente quien le diseñaba el poncho. Es decir, y los ponchos eran una señal era como la señal del destino. Hay un relato, ustedes habrán leído, yo los de Ranquieles, cuando el cacique Mariano Rosa le regala a Mansilla su poncho y le dice, cuando mis indios lo vean con este poncho no lo van a saber. ¿Por qué? Porque era el poncho de él, del cacique, y todos lo conocían, una especie de salvoconducto, ¿no? Después tenemos tiempo le mostró un poncho que le hicieron los indígenas a San Martín, que es un poncho absolutamente excepcional. Bueno, la cerámica mapuche está muy avanzado, en el siglo XIX existió, hoy desapareció bastante, pero está en proceso de reconstrucción, de reelaboración de la cerámica. Bueno, y la platería indígena es un arte muy espectacular, las tonterías. Y se conoce mucho la platería mapuche en general, ¿no? Que es esta platería básicamente femenina, platería con una gran difusión en Chile y acá en las pampas argentinas, los pectorales, llamados sequil o trapelacucha según cómo terminaron, porque terminan en una especie de círculo, esos son los sequiles, y lo que terminan con una cruz y la trapelacucha, los prendedores, tupus, parecen andinos, pero son los solos gigantescos, ¿no? Algunos más pequeños, los chaguay, los tocados a la cabeza. Bueno, toda la variedad de piezas extraordinarias. Las mujeres usaban brazaletes, usaban tobilleras, siempre un atavío ceremonial, no estaban así en el torno, ¿no? Esto es un atavío ceremonial. Esto es muy importante, la tradición dice que hay ciertos atavíos que son para ceremonia, y eso actualmente sigue muy vigente. Y eso los indígenas lo cuidan mucho, no todos, pero en general se cuida mucho de eso, ¿no? Así que cierto tipo de indumentaria es para la ceremonia, no para estar exhibiendo llenamiento, ¿sí? Las mujeres decían que ellas llegaban a tener 5 kilos del segundo vestido que era el vestido de la plata, cuando estaban en ceremonia, en el clímax del desarrollo de esta actividad, ¿no? 5 kilos de platería. ¿Y qué pasó en La Pampa? En La Pampa estuvo esta platería, pero hubo otra platería que estuvo dirigida a el hombre y a el caballo, que aparece en nuestro amigo de nuevo, ¿no? Es una platería masculina. Estribos, cuchillos, rebenques, anillos, pipas,
todo dedicado a nosotros hemos hecho una investigación, detectado no menos de 12 talleres de extranjería acá en La Pampa, acá en esta zona. Los caciques tenían su platero, tenían su taller, su platero, y era un gran producto para las ceremonias y para la comercialización. Miren estas cabezadas y frenos, esto era del cacique Vicente Cachonado Pincel, esto era la cabezada de plata que perteneció al cacique Pincel, esta. Y esta es una cabezada que perteneció al segundo Pincel, que era la Huelva Ayuda. Fíjense el trabajo. Boleadoras encasadas en plata. En Chile hay una crónica bastante interesante que dice que cuando era tal la labor que tenían los indígenas con la platería que se agotaron, el Estado chileno se agotó las monedas de plata, se agotó las monedas. El Estado chileno se quedó sin moneda, perdían todos los indígenas. Era tal el uso de la platería. Por acá tenemos un caballo por algo de la... Bueno, están todos muy callados, ¿me van siguiendo bien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Acá no? No, bueno. Yo siempre digo que la frontera es una metáfora del drama argentino, ¿no? La frontera como metáfora del drama de la construcción de la nación argentina, y sin embargo vamos a ver cómo funciona esto de otra manera en la época histórica que yo les estoy señalando, ¿no? Cuando se produce en 1810 la Revolución de Mayo, hubo un intento de los patriotas del momento, toda esa generación de patriotas buscó la cercanía con el indígena, buscó diría yo, la convivencia con el indígena directamente. Todos, Moreno, Castelli, Belgrano, San Martín, Artigas, Dorrego, siguen las firmas, los mismos militares. Este era un señor García, que era español, obviamente, en 1810, y a él, después de 1810, lo mandan a hacer una expedición. Está el diario de la expedición de García Salinas Grande. Salinas Grande es un lugar acá en La Pampa, donde se asentó finalmente después Calfucurena, fue el centro neurálgico de la Confederación de Salinas Grande, ¿no? Pero era un lugar donde los indígenas iban a buscar sal y un lugar de reunión de ellos. Entonces García lo que hace es una expedición, una mini expedición, atraviesa toda la provincia de Buenos Aires y llega a Salinas Grande, donde va tomando contacto con los otros grupos indígenas. Mantiene parlamentos, bueno, fue como una primera, no fue el primero, pero fue un viaje bastante importante porque quedó el registro y de la comunicación con esos primeros caciques, ¿no? Bueno, acá les menciono algunos de estos personajes, ¿no? Moreno, Castelli, Dorrego, Belgrano, San Martín, por supuesto, y Rosas, en algún momento Rosas fue un personaje que con el tema indígena tuvo las dos caras. Hay una famosa expedición que hace Rosas en el año 1833 donde extermina a 3.000 indígenas, ¿no? Sí, son partes oficiales. Es una expedición que hace Rosas. Después él se arrepiente un poquito de esa expedición, ¿no? Por eso yo digo que lo pongo en esta línea de pensamiento de coexistencia, a pesar de esa mancha que tiene, que fue indudable, ¿no? Existieron muchos otros personajes en ese momento histórico. Este es un señor que hoy lo veríamos como un señor perteneciente a la oligarquía naciente, que era un estanciero, Francisco Ramón Mejía, con apellido Patricio, ¿no? Como se dice. Este era un estanciero que tenía una particular vinculación con los indígenas. Y era tal la vinculación que tenía que en su instancia se realizaban los parlamentos entre los representantes del Estado Nacional y los representantes de los caciques. La historia es bastante clara, que finalmente termina con Francisco Ramos Mejía detenido por el gobierno nacional y muere en prisión.
porque acusado de pasarse al lado de los indígenas, ¿no? Simplemente lo que era otro representante más de la persona que buscaba una forma de convivencia, ¿no?, con el mundo indígena. Era el otro proyecto que había de Argentina, creo yo, ¿no? Bueno, justamente, previamente a la situación del 1810, se produce la llegada de los ingleses, 1806-1807, y se produce una cosa inédita, que es que los caciques del interior de la provincia de Buenos Aires se ofrecen al cabildo para combatir a lo que se llamaban los casacas coloradas, ¿no? Los ingleses, cuando bajaban con sus casacas coloradas y los indígenas no vieron, les pusieron casacas coloradas. Se presentó a los cabildantes, están las actas del cabildo. Están las actas del cabildo, firmadas por todos los cabildantes, y la cantidad de caciques que venían 4 o 5 veces por año a ofrecer sus servicios al cabildo. Queremos pelear unidos con ustedes. Fue una de las arenas de la época. Esta es una foto del cabildo del año 1800. Bueno, es una primera foto que hay en Argentina del cabildo, fíjense, bueno, el cabildo más grande, ¿no? Lamentablemente finalmente los cabildantes que recibieron a las comitivas indígenas les dijeron que le agradecían mucho, pero que, claro, ellos pensaron, y eso está documentado también, pensaron qué pasaba si una vez retirados los ingleses, qué hacemos con 10.000 indios a caballo en la Plaza de la Victoria, ¿no? Acá. ¿Qué hacemos con los indígenas a caballo acá? Sin los ingleses, sin los... Entonces mejor vamos a decirles que traten de defender la frontera. Pero lo que quiero decir es que en ese momento hubo como un intento de cohesión y de comunicación entre los distintos sectores. Criollos, españoles, gauchos, afro, los indígenas, ¿no? Había una cierta... Bueno, el pensamiento de los caciques, esto es lo que les comenté antes, ¿no? Esta idea de los caciques de todo este siglo XIX, y que ya empezó a manifestarse a partir de los principios del siglo XIX, de la época de la Revolución de Mayo y después, de coexistir con esta sociedad. Porque los caciques eran gente muy inteligente, que se daba cuenta de lo que venía. Es decir, se daba cuenta que esta gente había venido acá para quedarse y que venían avanzando. Entonces ellos el planteo que ellos hacen es la defensa de nuestros campos, como yo les decía. Nosotros tenemos nuestros campos y lo único que queremos es permanecer en ellos. Entonces, ¿no? Eso está en los distintos tratados y las distintas cartas que ellos mandaban. Hubo centenares de tratados. Hubo recepción de comitivas oficiales, viajeros y visitantes en las tolderías. Era constante el viaje de comitivas a la toldería. Y los indígenas que lo recibían. Las comitivas diplomáticas indígenas a los centros urbanos. Los caciques tenían lo que hoy podemos entender como cancilleres nuestros de los Estados Unidos, tenían personas generalmente ancianas que eran los encargados de las relaciones exteriores. Y entonces mandaban a ese anciano junto con un séquito de 10 o 12 personas más, finalmente, que acompañaban al mayor a negociar con los, ¿no? Pero incluso hay fotografías, no sé si traje alguna, pero hay una fotografía bastante interesante. Pero bueno, los grandes parlamentos o juntas, los intercambios comerciales permanentes, se hacía un gran intercambio, los asilos políticos en las aldeas. Esta es una historia poco conocida también, pero bueno, ese es lo que yo le digo, ¿no? La Argentina de los caciques, que donde planteo un poco esta idea, ¿no? O el país que no fue, el país que pudo haber sido posible, ¿no? Pero quería volver acá. Las aldeas indígenas, las tonterías, todo Pampa y Patagonia, no estaban habitadas solamente por los indígenas. Había una gran cantidad de personas pertenecientes a otros grupos. Los huincas, los blancos, los gauchos, los afros, los indígenas de otras comunidades, europeos, curas que iban a vivir.
hacía, no se sabe muy bien, pero digamos, había una gran mezcolanza de gente, una gran mezcolanza de gente. Yo creo que esta fue la razón última de conquistar el desierto. Es decir, hubo muchas causas que ya conocemos, las económicas, políticas, las religiosas, todas esas causas que ya conocemos, pero yo creo que en el fondo lo que había era un modelo sociocultural que no podía ser permitido. Era un modelo de integración donde las mujeres blancas iban a vivir la tontería, además de todo el fenómeno del cautiverio que existió de los dos lados. Había cautivas y cautivos en las tonterías y había cautivas y cautivos en los centros urbanos blancos también, criollos. Eso no se dice, pero era así. Entonces los cautivos actuaban como prenda de intercambio, por eso se tomaban cautivos. Pero había muchas mujeres que iban a vivir la tontería de motu propio. Cuando es detenido, cuando tomó prisionero el cacique Baigorrita, que fue uno de los máximos líderes de la resistencia de los ranqueles, y que finalmente es asesinado en Neuquén, él huye de la Pampa, porque se empieza a ser perseguido, era un gran líder Baigorrita, era un mestizo, ¿verdad? Y cuando él es detenido con su mujer, sus hijos y 4 o 5 de sus hombres de confianza. Luego lo matan al día siguiente, pero la mujer era una francesa, María Carrier, bastante conocida en la historia, que estaba casada con Cancito. Había sido cautiva inicialmente y luego al final se quedó en la tontería, porque era muy común eso, ¿no? Entonces pasaba algo al interior de esa construcción de un modelo muy distinto al que se estaba creando desde Buenos Aires. Esta es mi hipótesis, pero creo que tengo elementos bastante sobrados para presentar esto. Fíjense, ¿cuál era ese otro modelo étnico-cultural que se daba? Una mestización endógena, es decir, no solamente había indígenas de los estaban los indígenas calcipurales, había mezcla entre ellos también. Es decir, una mujer de la tontería 15 podía casarse con un hombre de la tontería de Catriel, que no eran el mismo origen exactamente. O alguien de la tontería de Calcipurá con... ¿Se entiende esto? O sea, había una mezcla entre ellos, ¿no? Sin perder la identidad, ¿no? La mestización exógena, es decir, bueno, hombre indígena con cautiva, o inca con mujer indígena, afroamericano con indígena, eso era muy común, muy común. Y fíjense, todos los tipos humanos que vivían en las tonterías, los indios de otras tribus, los indios mestizos. Yo cuando utilizo la palabra indios, entiéndase como una referencia histórica, que en aquel momento se hablaba de indios, no se hablaba de indios, ¿no? Sí, los blancos criollos, los lenguaraces, los militares, asilados y exilados, militares oficiales y soldados que vivían en la tontería. Hubo muchos militares exilados por cuestiones políticas que terminaron viviendo con los indígenas. Civiles refugiados, agregados, renegados, enviados, civiles cautivos, gauchos, afrodescendientes, zambos, una mezcla de afro con indio, los extranjeros, muchos extranjeros. Eso es la población de las tonterías. Acá tiene una pintura de época que yo les comentaba. Fíjense, son 2 paisanos indígenas que están en una esquina de Buenos Aires, año 1820. Comercializando todo lo que comercializaban ellos. Las plumas de avestruz, las pieles de jaguar, los textiles, todos los aperos de caballo, todo eso que comerciaban acá en Buenos Aires. Para no detenernos en esta zona, vamos a avanzar un poquito por otra zona para ver qué pasaba por entonces. Hubo un caso bastante particular en esa época, un poquito antes y luego, después, en la zona del litoral, que fue la llegada de los conquistadores y con un centro de mestización en lo que hoy se conoce como Paraguay, el país, ¿no? Centro de Asunción, un gran centro de mestizaje y la constitución de la provincia jesuítica de Paraguay.
La llegada de los jesuitas, que es un gran, es controvertido de los jesuitas, ¿no? Estuvieron a favor de los indígenas, estuvieron en contra, estaban a favor de la conquista, estaban en contra. ¿Qué pasó ahí con los guaraníes? ¿No? Algo pasó. Algo pasó porque justamente Artigas, otro líder olvidado por nuestra historia, especialmente por la historia argentina, ¿no? Artigas fue otro patriota que quiso formar parte de él, no hubo caso, ¿no? Pero Artigas se basó en los indígenas charrúas y guaraníes que habían estado en las misiones, ¿no? para conformar su ejército. Bueno, se constituye esta configuración cultural, yo la llamo guaraní jesuítica, donde se produce un encuentro bastante excepcional. En algo así como una cultura regional sustentada en estos factores: la peculiaridad de la integración jesuita-guaraní, la ausencia de la propiedad de la tierra, si se respetaba un poco la organización comunitaria, la autonomía política respecto a la corona y los conquistadores, la ausencia de servicio personal de los indígenas, la posesión de fuerzas militares propias y la autosuficiencia integral progresiva. Todo eso sucedía en las misiones. Obviamente no podía tener futuro esto, ¿no? Porque estaba yendo a constituirse en algo muy particular, fuera del marco de la conquista, y fuera incluso el modelo de colonia que se estaba implementando. Bueno, García Rivero es un famoso antropólogo brasileño que él decía que las misiones compusieron los primeros núcleos económicamente poderosos de la región y fueron las matrices de una formación sociocultural nueva, la misionera, que habría dado otra fisonomía a los pueblos rioplatenses si no hubiese sido diezmada y dispersada cuando estaban en pleno florecimiento. No sabemos qué hubiera pasado, pero algo distinto estaba pasando. Bueno, acá me detengo un poco a pensar en qué es lo que, cómo lograron los misioneros establecer esa comunicación con las culturas indígenas, ¿no? Y yo digo que, bueno, que es probable que los indígenas también muchas veces, frente a la llegada de la iglesia, que fue un factor de sometimiento total, obviamente, sin embargo, en algunas regiones como acá, eligieron el mal menor. Y entonces, ante la posibilidad de ser sometidos por los conquistadores, ante la posibilidad de articular algún tipo de negociación con la iglesia, eligieron esto segundo, creo yo, ¿no? Y surgió esta posibilidad diferente, donde inclusive la cosmovisión guaraní fue un elemento fundamental, asentados en mitos de origen como la tierra sin mal y el concepto de Acuye, de victoria, felicidad. Si los guaraníes es una cultura muy particular. Inclusive se cree que es la cultura indígena de mayor dispersión en Sudamérica. Es decir, los guaraníes probablemente tengan su origen en el Amazonas, en algún lugar del Amazonas, y se dispersaron por todo el continente, antes de llegar los españoles. Por eso no guaraníes acá en Argentina. Y es probable que la expansión de los guaraníes se deba a lo que ellos creían que es la tierra sin mal, la búsqueda de la tierra sin mal. La tierra sin mal es un poderoso motor de esta cultura y que es la búsqueda de un lugar que está en esta tierra y está fuera de la tierra. Es un lugar ambiguo, está acá y no está acá, en otro plano, digamos. Es una tierra justa, sin dolor, donde el hombre puede desarrollar plenamente su plenitud y alcanzar ese concepto de victoria muy ligado a la felicidad, que es la palabra Acuye en guaraní, ¿no? Entonces, este motor de la migración de los guaraníes en algún momento se topó con los jesuitas, ¿no? Acá en este lugar fíjese la migración de los guaraníes, hay un mapita que muestra un poco los distintos lugares donde estaban migrando. Bueno, muy conocido de los pueblos guaraníticos, estaba la tierra del conjunto, la tierra comunitaria, de la cual disfrutaban todos los miembros de la comunidad. Y
esto se mantuvo bastante, el principio se mantuvo bastante en la estructura comunitaria de los guaraníes. Después eso empezó a cambiar, ¿no? La yerba mate apareció, ¿no? Gran producto que produjo la autosuficiencia de las misiones en el pueblo guaraní. La otra tierra era la tierra la tierra para cada individuo, la parcela reservada a cada individuo y su familia para su usufructo particular, pero lo importante era la otra tierra, la organización comunitaria. Me pareció un modelo incaico en algún punto, ¿no? Acá tenemos una maloca, las viviendas. Esto fue muy importante porque al principio se respetó la vivienda comunitaria, después no. Los misioneros empezaron ahí con el tema de la introducción de la religión y bueno, vamos a empezar a pautar un poquito porque ya, ¿no? Pero la maloca, que es una estructura fundamental de la vida familiar y comunitaria, al principio se respetó. Eran viviendas comunitarias, vivían varias familias. Yo he estado en Salta, el año cuando empecé como antropólogo, digamos, hace 40 años, hace un montón, década 70, y fuimos a curar a una persona que estaba conmigo, que fue una curación bastante impresionante que le hizo el médico de ellos ahí, y la casa que él tenía era una casa así de donde cuando nosotros entramos a curar a esta mujer, era como si fuera esto, supongamos, nosotros estamos acá, todo el grupo acá, con dos otros antropólogos, con el anciano que le va a curar a la persona, el cacique, que había sugerido que esta persona pudiese curar por este hombre, un ayudante, acá en toda esta parte así, ¿no? Y allá en la punta había dos personas durmiendo en una hamaca, con dos o tres niños, y acá había un viejito que estaba descansando también. Nadie le interesaba lo que estaba haciendo acá. Era como una especie de grano, ¿no? Esa es la maloca, la vida comunitaria, ¿no? Donde no se interfería nada. Bueno, esto es parte de la... Una cosa fundamental de los guaraníes, de esta configuración cultural, fue el freno del imperio portugués, ¿no? Cuando se produce la instalación de esta configuración cultural, el imperio portugués estaba penetrando. Pero cuando los jesuitas son expulsados, luego el que hereda un poco estas situaciones Artigas, porque Artigas tiene la misión un poco de, aparte de intentar formar parte de frenar el imperio portugués. Tal es así que lo manda hasta el comandante Andresito, que les hablaba antes acá. Andresito, que era un mestizo, ¿vale? Y hasta que termine siendo derrotado, ¿no? Pero ellos tuvieron una gran incidencia en el freno de los portugueses y contra los bandeirantes, que eran los famosos cazadores de hombres, para la plantación de Brasil, ¿no? Cazadores de esclavos, digamos. Bueno, acá las escenas de una aldea guaraní. Y fíjense, ¿qué fue lo que empezó a cuestionar la iglesia cuando el modelo que aparecía como una posibilidad empezó a integrarse también, no solamente por las cuestiones políticas, sino porque la iglesia empezó a cuestionar tres cosas. Los ipayé, que son los curanderos, o lo que hoy entendemos por chamanes en realidad, ¿no? La palabra curandero es una palabra que nosotros vemos, está devaluada la palabra acá en Argentina, la palabra curandero. En países como Perú, Ecuador o acá como la palabra curandero es la persona que cura. Acá en Argentina está con una cosa media trucha el curandero, ¿no? La curandera de barrio, bueno. Pero en estos países la palabra curandero se remite exactamente a la persona que cura. Es decir, lo que nosotros entendemos por chamán, todos saben lo que es un chamán, ¿no?
rol de curar, es decir, los médicos, porque son nuestros médicos, la comunidad indígena son los chamanes, ¿sí? El término chamán viene de un término siberiano, del tunguski, saman, que quiere decir que aluda a la idea del movimiento, porque los etnógrafos rusos que descubren para Occidente a estos personajes ven que cuando ellos van a las comunidades siberianas veían a estas personas que estaban vestidas de alce, con cuernos, con ornamentos que se ponían, y con tambores muy parecidos al cultú, que acaso no, muy buenos el cultú franco, el timbal mapuche, muy parecido al timbal mapuche. Hay contactos entre el chamanismo siberiano y el chamanismo de los mapuches. Entonces las personas que se movían, y durante mucho tiempo la antropología pensó que estas personas eran personas enfermas, personas que tenían un desequilibrio mental, hasta que antropólogos de la década de 50 dijeron, no son personas que entran en trance para curar. Es decir, estamos en presencia de personas que curan con otras técnicas. ¿Sí? Estos son los chamanes. El término de samán pasó a shaman en inglés y de shaman a chamán en castellano, ¿no? Se ha universalizado este término para denotar a estas personas que tienen otra función además de la de curar. Es básicamente la de estar en condiciones de tomar contacto con los otros planos de la realidad. Es decir, yo diría que más importante que la función de curar es esta que estoy diciendo, la de tomar contacto con otros planos de la realidad. Para el mundo indígena, los que estamos acá, y digamos, para nosotros la realidad es esta, ¿no? Acá, los que estamos acá, y principalmente para la ciencia, ¿no? La cosa de fórmica, el bolso la niña acá sentada escribiendo, allá Franco yo hablando, todo. Para el mundo indígena está todo esto, y hay un montón de cosas más que se concentran y a través de distintas técnicas, puede ser de la utilización de plantas llamadas sagradas o psicoactivas, lo que fuera, o el uso del tambor, del tabaco, distintas técnicas, se concentra y establece el contacto con esos otros planos, esos otros mundos. Y va en un momento dado de la curación a ese mundo que él tiene identificado, y de ahí trae los elementos para curar. Y ahí curan. Esto que a nosotros nos parece medio es así, ¿no? Son otras formas de curar. Bueno, estos son los chamanes. Los jesuitas, como toda la iglesia y también los conquistadores, pero los primeros que se dieron cuenta, estos fueron los miembros de la iglesia, se dieron cuenta que estos personajes había que eliminarlos. No se podía seguir con estas prácticas, porque ponían en riesgo las propias concepciones religiosas, ¿no? Entonces, era una especie de competencia en alguna medida, ¿no? Eran personajes que tenían contacto directo con, ¿no? Cuando la iglesia era la que intermediaba. Entonces, estos personajes fueron particularmente perseguidos. Acá en Argentina fueron perseguidos hasta hace poco tiempo. En algunos lugares yo diría que siguen siendo perseguidos. Parece mentira, pero eso sí, ¿no? Entonces, los chamanes el chamán es un término universalizado por la antropología, pero cada pueblo originario tiene su denominación para esto que nosotros llamamos chamán. Por ejemplo, entre las mapuches estos son las machi, o los machi, que son generalmente mujeres. Que es raro que la mujer haga este oficio en el mundo indígena, pero yo creo que como señal de los tiempos nuevos, donde las mujeres están teniendo una incidencia cada vez más importante, ¿no? Entonces yo creo que también se da en el pueblo indígena una presencia cada vez más activa de mujeres en un rol que fue históricamente de los hombres. De hecho pasa con los caciques también, con los jefes, hay muchas más mujeres jefes actualmente en los pueblos indígenas, muchas. Entonces, machi entre los mapuche, qué sé yo, entre los del mundo andino tenemos los calahuayas, por ejemplo, que son un tipo de médicos particulares, o los yatiri, que son los que adivinan con las hojas de coca y después permiten diagnosticar una enfermedad.
son curas, pero no curan todo. Curan, es como en la medicina nuestra. Está el especialista en el corazón, está el especialista en el cerebro, está el especialista, ¿no? En el mundo indígena más o menos así. Yo eso no curo, yo curo tal cosa. Hay una diferencia entre el mundo indígena y nosotros con respecto a la medicina, porque este es un tema muy clave, ¿no? Que nosotros habitualmente tenemos una resistencia a que existan distintas formas de curar y utilizar esa distinta forma de curar. Aparte, de hecho, está bastante, no sé si condenado, no está condenado, pero está cuestionado, ¿sí? Está muy controvertido eso todavía, ¿no? En cambio, en el mundo indígena no. En el mundo indígena ellos saben perfectamente qué es lo que cura su médico de campo, como yo digo, no es lo que cura el médico de campo. ¿Y qué es lo que cura el médico de ciudad? Y si un niño tiene un problema de huesos, supongamos, el tema de huesos realmente van derecho a hijo al médico de cada día porque ellos no tienen una de cierta patología que tienen los huesos. En cambio, otro tipo de patología sí, no es necesario el médico de ciudad. Ahora, lo importante es que ellos usan las dos medicinas sin ningún tipo de problema. No tienen cuestionamiento, ¿no? Esto es muy habitual. Bueno, otra cosa que empezaron a cuestionar con la consulta fueron las casas comunales. Por eso les pasé un poquito yo de la casa comunal, porque la casa comunal fue empezada a decir, no, mejor cada familia su casa, la casa comunal, fuera. Y la desnudez. La desnudez al principio era permitida y con el correr del tiempo empezó a ser prohibida, ¿no? Esos tres elementos fueron lo que se empezó a... Bueno, Asunción fue llamado por los conquistadores el paraíso de Mahoma. Se usa en la iglesia porque fue la cuna del mestizaje, fue una de las cunas del mestizaje en América. Así como mucho enfrentamiento y violencia en la conquista, hubo también algunos otros mestizajes. Asunción fue uno de ellos, ¿no? Bueno, la expulsión de los jesuitas terminó con este proyecto que de alguna manera es heredado por este personaje. No tenemos imágenes de él, es una reconstrucción de Andrés Popularí o Artigas, que actúa entre 1815 y 1819, el comandante Andresito, en lo que hoy es Misiones y Corrientes. Fue un revolucionario para la época. Realmente estamos en una época revolucionaria, ¿no? Es decir, la Revolución de Mayo, la independencia, el proceso de Artigas. Y este hombre es un revolucionario, establece una especie de tienda de operaciones del ejército guaraní en la isla litoral, donde se arma todo un sistema comercial absolutamente autónomo, libre de los grandes empresarios que empezaban a surgir, toda una cuestión comunitaria, un establecimiento comunitario, un ejército también comunitario, bueno, en fin, fue una cosa bastante impresionante. Pero este personaje que no se sabe casi nada, muy poco hay en esto sobre. Bueno, y también fue la época esta donde existían todavía ciertos grupos culturales que desgraciadamente ya no existen más. Porque lo que pasó en aquella época es que estaba toda la posibilidad abierta. Y si existían prácticamente un montón de grupos todavía, otros habían ya desaparecido, pero todavía existían algunos grupos como los Selma, que son estos, acá tenemos un grupo familiar Selma con sus pieles de guanaco, hombres, mujeres y niños en la tierra del fuego. Eran de origen tehuelche, son conocidos como Onas, pero su nombre es Selma, y tiene una cultura extraordinaria, pero fue una cultura diezmada, básicamente por las enfermedades. Lo que causó una gran caída demográfica fueron las epidemias en el mundo indígena americano, ¿no? Pero estos grupos existieron hasta bien entrado el siglo XX, 1920, 1925, hasta ahí, y luego la caída fue abrupta, ¿no? Esta es una de las últimas ceremonias que se tenga registro entre los Selma, que es la ceremonia del Jaime,
es el rito de iniciación de los varones. Fíjense, estamos hablando de temperatura bajo cero, la gente desnuda totalmente, pintada para la ocasión. Lo que está a la izquierda es un espíritu que acompaña son ceremonias muy complejas que fueron registradas por un sacerdote y antropólogo austríaco, Martín Musible, que incluso participó de las ceremonias, fue invitado a participar de las ceremonias. Fue lo último que se tiene registro, y este es un mundo que prácticamente desapareció. Hoy en Tierra del Fuego hay un proceso de reconstrucción de un par de comunidades, pero reconstruir todo esto va a ser muy difícil. Hay muchas comunidades que están en proceso de reconstrucción, pero con muchos elementos que ya se han perdido para siempre, lamentablemente, así como hay otros que todavía están presentes y son factibles de recuperar. Este fue un grupo que fue directamente diezmado, que fueron los llaman a la calufia, lo que yo les comentaba de la gente de las canoas, ¿sí? Y bueno, que vivían prácticamente el 50% del tiempo arriba de la canoa. Estaba el padre, la madre, los niños y el fuego en el medio. Y vivían todo el día arriba de la canoa. A la noche iban a tierra firme a Bonicazar y vivían el recurso del mar. Estos grupos, hasta hace muy poco tiempo la antropología los consideró grupos absolutamente marginales y en proceso de arrinconamiento. Claro, vivían acá, en el extremo sur de Argentina, ¿no? Acá está la Antártida, es decir, son grupos que no tenían otro. Sin embargo, hoy se ha demostrado que estos grupos estaban en franco proceso de crecimiento demográfico. No solamente crecimiento demográfico, sino que tienen una capacidad fabulosa de adaptación al medio. Porque hay que vivir ahí, ¿no? a estas aguas heladas. Y sin embargo, lo crecieron. Pero grupos que han desaparecido, ¿no? Y bueno, el otro sector importante de esta época también fue lo que sucedió con San Martín, ¿no es cierto? San Martín, como vimos al principio, fue una persona que probablemente haya sido un descendiente, un mestizo de origen indígena. Hay una famosa frase de San Martín cuando él se reúne con los pehuenches antes de cruzar los Andes, donde hace parlamento con los pehuenches, ¿no? Y donde él hace toda una negociación con ellos para pasar por sus tierras, de paso para mandarle mensajes equívocos a los españoles del otro lado. Pero él le dice a ellos: yo soy indio como ustedes. Y eso pasó como una frase más de San Martín. Sin embargo, hay un oficial inglés que estaba con él y que hizo las memorias y que le llamó la atención eso que dijo San Martín. ¿Por qué dijo eso? ¿Fue una frase que le dijo para complacerse con los indígenas o le dijo porque era literal, ¿no? Bueno, está la historia de nuestro amigo Chumbita, que dice que sí, que era el hijo de Taide Guaraní, ¿no? Todo para que la recreación de un parlamento, y esta es la pieza que yo les quería mostrar. Esto denota que San Martín para los indígenas era un personaje especial. No era un líder guerrero solamente, no era un gran jefe militar, como los indígenas sabían que San Martín era. Ellos eran ascendientes poncho a San Martín. Esta es una pieza absolutamente única, no hay una otra pieza como esta. ¿Se acuerdan lo que yo dije al principio de que los ponchos denotan al personaje? Y hay piezas que están hechas para ese personaje. Esta es una pieza hecha para San Martín, es una tela de color blancuzco, tiza, digamos, no es un blanco. Este es un color que ellos prácticamente no usan. Sin embargo, está acompañado de otro color que es el color azulado. El color azul es un color, así como ellos no tienen la palabra arte, tampoco tienen la palabra sagrado. Mejor dicho, la palabra que tiene el mundo del mapudungún, la lengua de los mapuches o pehuenches o los que utilizan esta lengua, es calfú. Y calfú quiere decir azul.
El color azul es el color de lo sagrado, de lo que denota lo sagrado. Esta pieza está en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires. No sé si está expuesta en este momento. Cuando yo la fotografié no estaba expuesta, estaba en un depósito, me la trajeron, yo estaba con un fotógrafo y bueno, lo dejaron así encerrados en una habitación, el fotógrafo, el Pocho y yo, ¿no? Fue un momento bastante particular porque tiene mucha fuerza la prenda, ¿no? Toda la guarda que tiene la parte central, la parte más importante de esta pieza es cuando se da la cabeza. Pues la cabeza es la parte más importante de la persona en cuanto a la relación con la pieza, y todo esto es la simbología de la constelación de Orión. Tiene un trabajo excepcional. Esta pieza era para este personaje que era San Martín, que para los indígenas era un hombre distinto, mucho más allá del jefe guerrero. Era un hombre de luz, así, que tenía su luz propia, ¿no? Tan es así que la relación que luego San Martín entabla con ellos previo a la llegada al cruce de Chile es prácticamente una relación de hermandad. Yo tomo de San Martín la frase famosa de mi primer libro, que es "Nuestros paisanos los indios". San Martín tiene una frase muy famosa, que es en una orden, ¿no?, al ejército de los Andes, que le dice que a sus, él no le dice soldados, le dice compañeros, y le dice si nos falta tal cosa, tendremos la camisa que usaron nuestras mujeres, y si no usaremos un tabaco y pasaremos y si no andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Sea como título, no importa nada. Nuestros paisanos los indios es nuestros hermanos, ¿no? Ese es el diario de San Martín, que yo creo que es el diario que estaba en esta zona histórica temporal de la Argentina y que luego lamentablemente se diluyó. Bueno, acá están mis datos personales. Cualquiera de ustedes se puede comunicar conmigo. Yo tardo un poquito en contestar, pero contesto todo lo que me... Más muy extenso por ahí va a ser complicado, pero todas las consultas que yo le contesto a todo el mundo, así que más allá de lo que podemos hablar ahora, está abierto la posibilidad de contacto. Bueno, muchas gracias y ahora espero sus preguntas. Afortunadamente estamos en un momento en donde se están recuperando muchas historias y personajes y bueno, tratando de poner en valor una historia diferente, no diferente, más completa de la que la conocemos, ¿no? Más, así que bueno, estos son personajes que van a ser recuperados. Hay también unos libros que acaban de salir sobre eso. Pero lo que yo creo que todavía falta es esta idea que yo marqué un poco al principio, la de la presencia permanente de los pueblos indígenas a lo largo de la historia. Y que eso fue lo que fue históricamente determinado. Y la presencia y el protagonismo, ¿no? Si ellos estaban acá protagonizando situaciones y eventos importantísimos y trascendentes para lo que fue lo que es hoy la nación argentina. Por algo ellos fueron borrados del mapa por la conquista del desierto. Es decir, fueron intentados borrar del mapa. Como si no hubiera bastado la conquista española, la segunda conquista fue ya el proceso de aniquilamiento, el intento de aniquilamiento. Y todavía el Estado argentino no reconoció su genocidio. Atención, se reconoce nuestro genocidio si no el genocidio de los pueblos indígenas. Yo creo que el Estado argentino tiene que reconocer el genocidio de los hechos por los pueblos indígenas. Ese es un tema bastante importante. Yo soy partidario de una frase que no es mía, sino
avanzar. Pero no olvidarlo. Es decir, yo creo que tenemos que avanzar, tenemos que avanzar hacia un territorio de encuentro, hacia una posibilidad de convergencia, de que caminemos todos por una avenida ancha donde cada uno, pero tampoco olvidarnos de lo que sucedió, porque si no es complicado, ¿no? En los últimos años mi relación más estrecha es con los mapuches de Neuquén. Ahí estoy yendo hace unos 16 años, ininterrumpidamente, 2 veces al año, a compartir ceremonia con ellos, que es la ceremonia de Quillatú o Camaluco, o rogativa, que es una ceremonia que dura 3 días, con sus noches. Es yo creo la ceremonia más importante en estos momentos que se desarrolla en el territorio argentino, en cuanto a comunidades indígenas, ¿no? Y yo voy ahí acompañando a una comunidad que está en proceso de reconstrucción, es una comunidad pampeana, que son los descendientes de Cacique Pincel, que lo mencioné acá un par de veces, que ellos son mestizos tehuelche mapuches, y es una comunidad que fue arrasada en la conquista del desierto y desapareció como entidad territorial y comunitaria, pero quedaron los descendientes. Y el tataranieto del Cacique Pincel, hace unos 20 años aproximadamente, que está en proceso de reconstrucción de la comunidad, lo cual al principio a mí me pareció una cosa absolutamente delirante, y sin embargo es una realidad, ¿no? A mí como antropólogo me hizo muchas cosas que están pasando al interior del mundo indígena y que no tienen mucho estado público, ¿no? Entonces ellos, como comunidad de La Pampa, están yendo a Neuquén 2 veces al año para recuperar allí lo que perdieron en La Pampa. Acá en La Pampa se realizaba esa ceremonia. Inclusive se dice que los Quillatú de Calfucurá eran impresionantes, con más de 1.000 o 1.500 personas, una cosa impresionante. Muchas gracias. Con los libros de Carlos acá para llenar las escuelas de sabiduría. Casi 600 personas, que es enorme. Son ceremonias donde lo organiza una comunidad, pero van comunidades invitadas de la zona. Bueno, esa es la explicación, y con mucha explicación con la comunidad Pincel, que es un proceso de reconstrucción, lo que los antropólogos llaman hoy procesos de reetnización. Es una palabra bastante horrible, pero bueno, es volver a recuperar la identidad, ¿no? Reetnización se llama emergencia étnica también, ¿no? Pero volver a ser. Yo lo llamo también lo renaciente, que tampoco es una palabra mía, es una palabra que se usa en Colombia, básicamente para los grupos afro, que están volviendo a recuperar su identidad y se llaman a sí mismos los renacientes. A mí me gustó mucho esa idea, ¿no? De renacer. Así que mi ligación bastante estrecha con los mapuches, y los mapuches con los guaraníes. Así sería. Tomás, fue simplemente esto agrego, fue una cosa no buscada la cosa con los mapuches, fue una cosa que se me dio de manera casi azarosa, aunque no hay casualidades, ¿no? Y bueno, ingresé un proceso bastante imprevisto para mí, que lo inicié como antropólogo y hoy ya es un proceso más personal, ¿no? Es un proceso más personal que antropológico, que el antropológico obviamente está hecho. Pero por ejemplo, yo como antropólogo no tengo autorización para escribir lo que yo veo y presencio allá, ¿no? Por el momento. Y el diálogo entre los guaraníes y los mapuches y los pueblos originarios, ¿qué diálogo hay entre ellos? ¿Cómo se representan al norte? ¿Sí hay comunicación entre ellos? Sí, comunicación y qué miradas se tienen. Bueno, en los últimos tiempos yo creo que hay un punto de inflexión que es el año 1992, ¿no? El 5º centenario marcó un antes y un después en los pueblos indígenas, no solamente acá, sino en América en general. Y a partir de ahí empezaron a darse movimientos de mucha autoafirmación de los pueblos indígenas. Y en cuanto a la interacción entre ellos es permanente, constante. Y bueno, los avances tecnológicos de los últimos años han ayudado mucho también a eso, ¿no? Porque la
comunicación que hoy tienen los pueblos indígenas entre ellos era impensable hace 20 años atrás, impensable. Y hoy, sin embargo, lo tienen. De todas maneras, acá en Argentina son difíciles los procesos de unidad todavía, ¿no? Como hay en otros países, como hay en Ecuador, por ejemplo, o en Colombia, donde hay grandes organizaciones nacionales de indígenas, que acá es complicada la cosa todavía a ese nivel, pero hay mucha interacción entre ellos, hay congresos, eventos, reuniones. De hecho, nosotros vamos a estas ceremonias respetando la tradición de las comunidades mestizas que yo les decía de integración de distintas personas. Vamos con gente que no pertenece solamente a la comunidad mapuche o de Huelche, sino que soy la gente coya, por ejemplo, que viene, ¿no? Y que forma parte de la comunidad. O sea, gente de otra ascendencia étnica y que sin embargo participan y son particularmente invitados. Tomaste la espiritualidad, la sociedad, la economía, un montón de cosas que son reinteresantes por ahí de los pueblos originarios. ¿Cuáles serían los aportes por ahí que nos darían los pueblos originarios a nosotros y por ahí en este ámbito a la educación sobre todo? Bueno, es una pregunta bastante interesante esa que estás haciendo. Yo lo que creo que la novedad que se da desde los pueblos indígenas es que ellos tienen cosas muy importantes para aportarnos a nosotros. Esta es una novedad, porque somos nosotros siempre los que pensamos que había que llevarle a ellos, que no sé. Ahora es exactamente al revés. Ahora se está dando un proceso exactamente al revés. La sociedad nuestra está en crisis, porque Occidente ha deteriorado bastante el daño que se le ha hecho, que se le está haciendo a la Tierra es por todos conocido, ¿no? Y inclusive hay daños que las autoridades mundiales dicen que son irreparables ya para el planeta, lo cual no es poca cosa. Entonces, el mensaje, sin embargo, que tienen los indígenas desde hace miles de años, es el mensaje exactamente al revés, que tenemos que cuidar esto que es el hogar. Y ellos son los maestros en cuidarlo, porque la relación que ellos tienen con la naturaleza, esa es su enseñanza para nosotros, clarísimo. Esta cosa de equilibrio. Nosotros pertenecemos no somos algo que está afuera y vamos a sacar la naturaleza. Es decir, somos parte de la naturaleza. Esto que yo mencioné hoy, los animales, las plantas, los seres humanos, ellos son los especialistas en mantener la biodiversidad y el equilibrio de las especies. Nosotros nos hemos caracterizado por destruir las especies. Ojo, no todo lo que hemos hecho es malo, ¿no? Pero estoy planteando la cosa en blanco sobre negro para ver cuáles son los aportes que ellos nos pueden dar, como vos preguntaste, ¿no? Pero ellos justamente tienen una visión muy distinta. Los pueblos de cazadores, eso que yo mencionaba al principio, de los cazadores que estaban en sus territorios libres, los cazadores nunca mataban de más. ¿Por qué que vendían bien en jaguares, por decir? Sí. ¿Esas no están cazadas de más también? No, una cosa es cazar, otra cosa es cazar de más. Sí, el jaguar fue extinguido no por los indígenas, sino por los blancos. No, para saber la creación de No, eran ventas absolutamente artesanales, es decir, la industrialización de la matanza es una obra nuestra. No es, entonces, la ley del cazador era la ley de no matar para comer y eventualmente para hacer una actividad que tuviera que ver con una... pero la cosmovisión de ellos está presente, por ejemplo, el señor de los animales. Cada vez que se salía a cazar había que pedir permiso al señor de los animales. El mundo indígena tiene muchas complicaciones, no es un mundo sencillo. Entonces, antes de salir de cacería, pedir permiso al señor de los animales. Si no se pide permiso, el señor de los animales puede volverse contra el cazador. Esos conceptos de equilibrio entre la naturaleza, los hombres, ¿no? ¿Qué tenemos para aprender de ellos? La relación que ellos tienen con los mayores, por ejemplo. Es decir, los mayores son personas importantísimas en las comunidades y básicamente son los depositarios de la sabiduría. Nosotros los mayores tenemos nuestros problemas
para valorar a los mayores, ¿no? Lo mismo que los niños. Los dos ciclos de la vida son ciclos muy importantes en las comunidades indígenas. Otro aprendizaje es esto de la pertenencia no solamente acá a la tierra, sino en todo, ¿no? Al universo. Es decir, ellos siempre dicen, nosotros somos hijos de la tierra y del mundo de arriba, es decir, del universo. Esa idea de pertenecer a una totalidad que nos trasciende es muy importante en el mundo indígena. Es clave. Por eso yo hablo mucho de la espiritualidad y de la cosmovisión de la espiritualidad, porque es esa relación trascendente que tiene el hombre, ¿no? Y nos hace poner en un lugar de humildad. El desarrollo científico de Occidente, el desarrollo de la ciencia, nos ha sacado del lugar de humildad. Es decir, los desvíos de ese desarrollo, porque el desarrollo es genial, los avances nuestros son maravillosos, pero cuando se producen los desvíos, de que creemos que todo lo podemos, o de que creemos que podemos seguir dominando la naturaleza, o de que vamos a conquistar el espacio sideral tirándole un misil a la cabeza del cometa para obtener información, jorobar con esas cosas. Y si tenemos que ser más conscientes de que pertenecemos a un todo del cual nosotros somos una parte importante, pero no más. Todo eso para mí son enseñanzas del mundo indígena. Y son enseñanzas más actuales que nunca, por las situaciones que está la evolución de la especie humana. Esto lo digo como antropólogo. Nosotros estamos en una situación evolutiva de la especie muy clave. Es decir, estamos en un nivel de cantidad de habitantes en la Tierra, de muchas fuerzas que se están manifestando. Es la única vez en la historia de la especie humana donde tenemos la posibilidad de autolimitarnos nosotros mismos. Nunca había pasado. Hay antropólogos bastante importantes que tienen algunos libros escritos sobre el tema de la posible sexta extinción, como ellos dicen. La sexta extinción puede ser la nuestra. Yo no escribo teoría catastrofista, pero ojo, no perdamos de vista ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, acá se extinguieron muchas especies y se siguen extendiendo especies. Los dinosaurios son los más famosos de todos, ¿no? Ellos eran los dueños y señores, un día desaparecieron. Muchas especies desaparecen. Nosotros también vamos a empezar a desaparecer. Ese punto evolutivo de la especie nunca habíamos llegado a esa posibilidad. O estamos en ese momento, ¿no? Y bueno, creo que ámbitos como este, algo de ese punto más positivo, yo creo que gente como nosotros, los que estamos acá, todos acá, estamos pensando en un mundo diferente. Incluso la tarea nuestra como docente es muy importante, es fundamental. Los docentes tenemos un rol fundamental. Y los que estamos acá pensamos en un mundo distinto. ¿Y qué mundo distinto? Un poco esto que estamos hablando acá. Ahora, como nosotros hay millones y millones y millones y millones de personas en el mundo. Es decir, no estamos solos. Hay millones y millones de personas que piensan y trabajan todos los días por un mundo distinto como nosotros, humildemente. Muchas veces me preguntan, ¿por qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos nosotros? Esto que estamos haciendo, es suficiente con esto. No somos ni superhombres ni nada. Somos lo que somos, pero toda la fuerza unida de todos nosotros, más todo lo que está en nuestra parte, esa es la fuerza positiva que tenemos. Por algo estamos hablando nosotros de los mensajes de los indígenas. Cuando hace 25 años es impensable que yo estuviera diciendo esto, de que nosotros tenemos que aprender de ellos. Y ellos tienen cosas para decirnos a nosotros. Ellos son conscientes de que ellos tienen algo para decirnos. Lo están diciendo. Ellos saben que lo que ellos, ese tesoro que ellos tienen, su condición y su forma de estar en el mundo, no es eso para ellos, sino para todos. Es una cosa para compartir.
Safinye fili umai, patukungili umai, waku nisikomeo lioko kamanyo lamyen, asukuragili umai, liu feliu lamyen, are como patetukungili umai, are compeneo, liu feliu lamyen, chasingemai, wasukuragili umai, liu feliu lamyen, are como patetukungili ukalamyen. Nyapinilken mapu, nengkelengwan nekei, neketanggacangku. Wai mini bumi. Franco, querido, escribime, que necesites decir. Dale, sí, voy a pedir el 20, escribo. Vamos a estar en contacto. Nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias por Suerte todo. Gracias, y buen gracias regreso. por todo. Gracias. Lonko neimi, ruka la buena, piñei we, piñei mi, peñi la buense, piñei mi, choi fil, nye, hote we.